Soy Mercedes Suárez, me he dedicado casi siempre a dar clase, matemática, y ahora te propongo escuchar un cuento de mi autoría. La jefa. Mi padre fundó la compañía. Con aproximadamente 15 años, cursando el bachillerato, yo tenía el aspecto de una mujer adulta y empecé a trabajar con él. Para mí era complicado tener tareas asignadas que excedían a mi edad, pero me encantaba. El resto de los jefes de sección nunca me trataron de manera distinta a los demás empleados y contribuían a que yo me formara continuamente. Cuando terminé el bachillerato fue natural intensificar el número de horas en el trabajo, cada vez con más responsabilidades, y aprendiendo no solo de mi padre, sino del resto de los colegas o compañeros, como me gustaba denominarlos. Pasado un tiempo sentí la necesidad de hacer algo más específico. Entonces cursé materias de ingeniería en petróleo, que era el métier de la compañía. Al hacerlo en una universidad privada, como se paga inscripción y matrícula por las materias que se cursan, nadie preguntaba demasiado, dado que tomaba los seminarios y talleres extracurriculares e iba como alumna libre a determinadas materias del plan de estudio, sin tener las correlativas anteriores. Mis compañeros se asombraban de que contaba con un caudal interesante respecto de los conocimientos previos necesarios y de que tenía pocas dificultades para cursar y acreditar. Eso no fue suficiente para mí y transcurridos unos años le pedí a mi padre que me enviara al exterior a perfeccionarme. Siendo arancelados los posgrados, no hay ningún problema en realizarlos, aun cuando se esté flojo de papeles, como era mi caso, ya que no portaba una acreditación universitaria demasiado rigurosa. Hice una maestría en marketing y negocios. Cada vez tenía un rol más importante en la compañía y estaba satisfecha con mi desempeño. Cuando charlaba con mamá, la cual nunca estuvo involucrada en la gestión de la empresa, notaba que no me daba demasiadas precisiones respecto de si yo iba a suceder a mi padre. Cuando papá sufrió una ACV, su tarea laboral se vio interrumpida por esa situación y yo estaba en condiciones, desde mi punto de vista, de asumir la dirección de la compañía. Fue enorme mi sorpresa cuando me enteré de que en realidad era una sede o filial, por decirlo de alguna manera, de otra empresa más grande. ¿Cómo no me había dado cuenta yo de esa situación? Por su estado de salud no podía hablar en profundidad con papá. Entonces apelé a los otros jefes de sección, es decir, a las otras personas que estaban con un rango inferior a él, pero igual con cargos relevantes. Y todas me dijeron, ¿cómo que no sabías? Que la situación había sido así desde cuando yo estaba en el exterior e iba a venir una contadora mandada por la central de la compañía a ocupar el lugar de papá. Dentro del desconcierto que sentía por el hecho de que papá no haya considerado relevante ponerme al tanto de tal situación, me produjo cierta tranquilidad saber que era una mujer quien iba a ocupar ese rol. Estaba viviendo emociones encontradas. Por un lado, la enfermedad de papá y por otro, su sucesión en la empresa. En cierto modo, sentía culpabilidad por pensar en mí y en mi futuro laboral en lugar de estar junto a mamá cuidando de él. Mi madre me reconfortaba y ponía en altavoz el celular cuando el médico de cabecera de la clínica modelo, el doctor Recabarren, iba a controlarlo y nos brindaba el parte médico. A inicios de la semana siguiente, llegaba la contadora a asumir sus funciones. Siempre selecciono la ropa, los accesorios y los zapatos a juego, como dicen los españoles. Me gusta estar formal, pero cómoda en el trabajo. Pero mi preparación para la reunión convocada por la jefa
estaba asignada por un nerviosismo inusual en mí. Armé varios atuendos y finalmente elegí unas prendas claras, que son las que recomiendan los asesores de imagen para las entrevistas. Reitero, estaba mal predispuesta, temerosa. Llegué a la hora de costumbre y la señorita Igarzábal, tal era su apellido, ya estaba instalada en la oficina de papá. Golpeé y entré. Ella se puso de pie y me miró de arriba a abajo, evaluándome, lo cual me incomodó. Sentí que estaba determinada a imponer distancia, o sea, fijar una relación asimétrica. Me indicó, siempre ambas paradas, que en 10 minutos nos encontraríamos en la sala de reuniones. Sin mediar palabra me retiré. Acomodé la notebook y unas carpetas en mi escritorio para trabajar después de la junta. Todos los más negros presagios se estaban confirmando. Me sentía intimidada, como pocas veces. Creo que comparable a lo vivido en una situación de examen muy determinante, o cuando Marcos Martínez, el amor de mi vida, me abandonó a punto de irnos a vivir juntos. Nos dirigimos casi todos al mismo tiempo a la sala de reuniones. Nos fuimos acomodando en torno a la mesa oval. Ella entró y se dirigió al centro de la sala. Sin invitarnos a tomar asiento, se presentó como la doctora Liliana Elisa Igarzábal. Inmediatamente empecé a meter la pata. ¿Cómo? ¿No es contadora?, dije en voz tal vez muy elevada. Dándose por aludida, ella respondió: de hecho, soy licenciada en Ciencias Económicas. Y si a un licenciado en Ciencias Médicas se le dice doctor, ¿por qué a mí no? A lo cual acoté: pero hay que hacer una tesis a tal fin. De modo que continué cavando, solita, mi sepultura. Me miró con una mirada burlona, dando por finalizado el asunto, y dijo: mi segundo nombre, Elisa, es con Z. Por favor, no lo escriban mal. Comenzó con esta presentación improvisada, según ella. Quiero expresarles que no haremos reuniones, continuó diciendo. Diariamente me enviarán un mail con una minuta informativa de las acciones que realicen. Frente a discrepancias en vuestros informes, sí se convocará a los involucrados para solucionar lo que sea necesario. Yo estaba prácticamente helada. ¿Qué diferencia con papá? La puerta de su despacho estaba siempre abierta, él atento, dispuesto a controlar hasta lo mínimo y sobre todo disponible. Me molesta sobremanera que suene un celular intempestivamente, pero en esta oportunidad lo sentí como la campana que finaliza el round cuando el boxeador viene bastante golpeado. Tal era como me sentía. Pedí disculpas y dije que debía retirarme, pues me llamaban de la clínica Modelo. No sé si ella me creyó o no. No hubiera sido oportuno de su parte poner en duda lo que había dicho, conociendo la situación de mi padre. Fue una conversación muy alentadora la que tuve con los médicos, quienes me aseguraron que en unos meses papá se restablecería y volvería a trabajar. Ante tan promisoria perspectiva, me dispuse a enfrentar el desafío de tolerar a la contadora. Mamá estaba feliz. Sumado a eso, la posibilidad de mi presencia con más continuidad y de mejor ánimo, todo favorecería la mejora de papá. También contribuiría al sostén de mamá. Esto implicaba que como máximo en 6 meses la contadora desaparecería, se evaporaría de la empresa. Como todos habían notado que mi relación con la jefa no era buena, consideraron natural que le pusiera un sobrenombre. Garlita le puse, pero querían saber su significado. Leer siempre me ha resultado grato.
encontré un artículo que daba cuenta de palabras que han caído en desuso, algunas cuyo significado se desconoce. Entre ellas estaba Garlita. Esta última me gustó por cómo sonaba, pero también por su significado. Según el diccionario, Garlita es una red de pesca en forma de embudo que tiene en la parte más estrecha una malla, dispuesta de tal forma que una vez que entra el pez, no puede salir. Exactamente era eso lo que yo intuía, percibía, detectaba y varios verbos más. Eran los que marcaban la sensación que experimentaba frente a la contadora, siempre como dispuesta a tender una trampa, una celada. Pero a los compañeros, para evitar que si la jefa se enterara, tomara represalias, les dije: Garlita significa jefecita, que se las da de Gardel. Y les causó enorme gracia, ya que de algún modo también eso era creíble. El haber encontrado esa pequeña venganza fue un consuelo para poder llevar la situación de la enfermedad de papá hasta que se pudiera reintegrar al trabajo y yo volviera a mis funciones anteriores. Me limitaría a hacer estrictamente lo asignado por la Garlita y contaría los días. Lo haría bien gráfico, como los que están en prisión y van descontando los días que los separan de su libertad. Con una X roja iría tejiendo mi contrarred.